El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hoy en TV Web iniciamos la serie Obtención de Productos Maderables del Bosque. En este capítulo conoceremos por qué el hombre desde hace millones de años prefiere utilizar la madera, cómo está el negocio de la producción de madera en Colombia y además aprenderemos cuáles son las leyes e incentivos que el gobierno nacional brinda a los empresarios y a las comunidades que explotan estos productos. Hoy, capítulo 1. Obtención de productos maderables del bosque. Al contrario del resto de materiales de construcción, la madera no contamina. Es un producto que se puede obtener y manipular utilizando poca energía, origina pocos residuos y todos ellos son reutilizables, porque al final de su vida pueden generar energía limpia. Sus cenizas, debido a que no son tóxicas, son útiles para el abonado de suelos agrícolas. La madera posee características de elevada resistencia, flexibilidad, durabilidad y ligereza. Es un material natural que ha servido en todo el mundo para la construcción de muebles, viviendas y puentes, entre otros. Desde el periodo paleolítico, o la llamada Edad de Piedra, se comenzó a utilizar la madera para construir diversos artefactos. El más antiguo es una punta de madera muy pulida, que fue llamada la Clacton Spear, hallada en Inglaterra. Posteriormente, en civilizaciones como el Antiguo Egipto, se elaboraron diferentes objetos como techos, barcazas y navíos. El 30% de la superficie terrestre es patrimonio forestal, es decir que en el mundo hay 4.000 millones de hectáreas de bosques que no se pueden talar, porque actúan como pulmones del planeta y albergan la mayor diversidad biológica. Solo 10 países poseen este patrimonio, entre ellos se encuentran Brasil, Perú, Estados Unidos, Canadá y China. Hace 30 años, Colombia contaba con más de 65 millones de hectáreas de reserva forestal, pero 14 millones de la superficie de estos bosques han sido objeto de sustracción, quedando en total 51 millones de hectáreas. La Amazonía es la zona de reserva forestal más extensa del país, con el 80% de su superficie sin intervenir. Actualmente en Colombia las plantaciones de bosques comerciales producen entre el 20 y el 30% de la madera aserrada para el mercado nacional. El sector es pequeño. En este momento el gobierno nacional calcula que hay cerca de 400.000 hectáreas plantadas. Para que tengan una idea ustedes de cuántas son las hectáreas plantadas, Uruguay, que es en extensión bastante más chico que nosotros, tiene 900.000 hectáreas plantadas ya. Y por supuesto, de ahí en adelante, los eslabones de transformación y de producto terminado y de muebles son eslabones que no se han desarrollado todo lo que quisiéramos, porque una industria que no tiene una demanda y una promoción tan grande y además que no tiene suficiente materia prima legal para funcionar, pues es una industria que de alguna manera está retrasada. Entonces, está creciendo en este momento, en los últimos años ha crecido el primer eslabón de la cadena, que es el de plantaciones forestales comerciales, y ha crecido en inversión y en desarrollo tecnológico los últimos 2 eslabones de la cadena. Falta que crezcan en número de empresas, pero en número de empresas formales, porque hay calculadas más de 3.400 microempresas que se dedican a comercialización de inmuebles y productos, la mayoría con muy bajos niveles de tecnología,
la mayoría con muy pocas posibilidades de información y desarrollo y por supuesto con altos niveles de informalidad. Si usted tiene más de 10 hectáreas de un cultivo forestal o un sistema agroforestal y desea explotarlo legalmente, lo primero que debe hacer es registrar el terreno ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA o las unidades municipales de asistencia técnica UMATA, que será la entidad encargada de hacer este registro en su región, según el artículo 4 de la Ley 1377 de 2010. Una de las regiones que ha ido creciendo por sus actividades económicas es el departamento de Casanare, ubicado en el oriente colombiano. La producción vacuna, la agricultura en el piedemonte llanero, la explotación de oro, petróleo y madera estimularon la generación de ingresos y de empleo para los casanareños. Los principales establecimientos industriales se concentran en Yopal, la capital, y en Villanueva, el municipio más joven de este departamento, fundado a comienzos de los años 80. El crecimiento de este municipio se debe, además de otros factores, al clima, que se encuentra alrededor de los 26 grados centígrados, y al paso de la carretera marginal del llano por el casco urbano. En este municipio se encuentra una de las industrias madereras más importantes del país. Todas las plantaciones de Rejocosta, como de las otras empresas privadas, tienen el compromiso, digámoslo así, de registrarse ante las corporaciones regionales. Para el caso de Villanueva está ante Corpo de Nokia, para el caso de las plantaciones de teca y eucalipto de la costa, están ante la entidad competente del departamento del Magdalena, Cor Magdalena creo que es la que le corresponde. También existe Cor Macarena en la parte del Meta y algo de la Amazonía. Esto hace que las plantaciones estén legalizadas, que nos dan los salvoconductos y logremos movilizarlo, digamos así, los productos, ya sea para Villavicencio, para Bogotá y en algunos casos exportaciones. Además, si usted da un buen uso de su cultivo forestal, el Estado le brinda un reconocimiento en efectivo de los costos de plantación hasta del 50%, entre el segundo y quinto año, según sea el caso, por medio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien dará el certificado de incentivo forestal CIF. Solo deberá diligenciar la solicitud para poder acceder a estos recursos. Según el último boletín informativo de la Feria Internacional de la Madera, que se realizó en Bogotá, para los próximos 3 años, el gobierno incluyó más de 400.000 millones de pesos para el cultivo y la reforestación de 600.000 hectáreas de bosque comercial. ¿Cuántos años tiene la casa de madera más antigua de Europa? Otros cursos ofrecidos por el SENA son Conocimientos y Conservación de la Madera, Armado e Instalación de Pisos de Madera, Agroecología y Desarrollo Cultural. Ya regresamos con TVWeb Educativa. Estás viendo Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 1. La casa Vettelment des Vignes tiene más de 700 años, queda en la Suiza central y ha sobrevivido a varios percances, entre ellos un incendio y a muchas generaciones que la habitaron. Hoy está considerada como la casa de madera más antigua en Europa. Hay dos tipos de incentivos para la reforestación comercial. Unos de naturaleza tributaria, que facilitan la relación tributaria de las empresas con el Estado, y otros que son incentivos directos. El incentivo directo es el CIF, el Certificado de Incentivo Forestal, regulado por ley naturalmente, mediante el cual lo que se hace es entregar dineros no reembolsables a las personas que siembran con unas determinadas características y condiciones. Los dineros no son un recurso demasiado grande. Se calcula que el aporte del Estado es entre el 15 y el 25 o el 30% del total de lo que cuesta sembrar una hectárea. Ese es el incentivo CIF. Ahora, hay incentivos tributarios. Hay un incentivo que no lo es en estricto sentido, pero es una posibilidad que permite a los reforestadores
que su inversión no se vaya volviendo capital que tributa, sino que se vaya al gasto, porque es una inversión como tal, y que se vuelva a inventarios. Y hay otro incentivo que se menciona mucho, que es el incentivo contra la renta. Las empresas reforestadoras directas o las empresas especializadas en reforestación comercial pueden cruzar, no todo, no es eximirlos de renta por completo, es cruzar una parte de su renta, de su renta del año, con la inversión que hicieron y disminuir de esa manera el pago del impuesto a la renta. Cuando hablamos de silvicultura, nos referimos al cultivo, el cuidado, la explotación y la regeneración de los bosques. A diferencia de la producción de alimentos, el tiempo de cosecha de la madera podría durar más de 10 años según la especie cultivada. Para la explotación de madera desde plantaciones forestales se deben tener en cuenta las siguientes actividades: determinación del uso de la madera, selección de especies, recolección de semillas, construcción del vivero, preparación del terreno y siembra o plantación, manejo silvicultural, producción de madera en pie. Tenemos en total unos 6.500 hectáreas entre pino, eucaliptus y la especie Tectona grandis. Estando situado este proyecto en Villanueva Casanare, estamos hablando de cerca de 2 millones a 2,5 millones de hectáreas con condiciones edáficas, climáticas para establecer plantaciones de tipo comercial. Que haya deshidratación pues del mismo. Mi función aquí en el vivero es desde que pues, se inicia el proceso, que es la germinación de la semilla, la procedencia de esta, el trasplante, el mantenimiento, el control fitosanitario, pues para que no haya ningún problema y pues se lleve a campo material en excelentes condiciones. En el área de vivero es donde se inicia pues, el proceso de cualquier plantación. Acá manejamos diferentes especies que son pino, pino caribe, pino carpa, eucaliptus pellita y acacia mangio. Estas son las camas de germinación. En este momento tenemos semilla de pino caribe. El sustrato que manejamos acá es corteza de pino previamente compostada. Pues se echa la semilla, se tapa y a los 5 o 7 días máximo ya la semilla está germinada. Este es el punto de trasplante, que esté en botoncito, le llamamos acá. Entonces la persona acá lleva el botoncito, una cantidad que ella crea que va a trasplantar en 1 hora o 1 hora y media máximo para que no se le deshidrate, y la lleva a un recipiente con agua con fungicida para así desplazarse a las eras de trasplante, a las eras de crecimiento del vivero. Entonces, después de haber sacado los plantines del área de germinación, traemos el material para las áreas de crecimiento de vivero. Aquí la persona está trasplantando directamente en la cubeta, se hace un orificio y se introduce el plantín con muchísimo cuidado para que no haya ruptura de la raíz y se sella para que no haya pues aire y haya problemas de sistema radical. El material se demora 5 días, 6 días máximo con polisombra pues para evitar que haya deshidratación pues del mismo, y después de este tiempo pues se le quita la polisombra y ya comienza a tener pues su crecimiento y a caérsele la testa. Este es el área de propagación vegetativa. Aquí tenemos los clones que inicialmente se identificaron en campo con las mejores características, se trajeron, se enraizaron acá en la zona de enraizamiento y se trajeron acá para la zona de hidropónica, donde se obtienen los diferentes esquejitos o estaquitas para así poderlas propagar, enraizar y llevarlas a campo finalmente. Este es el área de la zona de cámara húmeda o de enraizamiento, donde pues se trae el material para enraizarlo. Es un área totalmente cubierta, con riego totalmente automatizado, condiciones controladas, la temperatura oscila entre 25 y 32 grados centígrados y la humedad relativa debe ser de 75 al 100%. ¿Para qué? Para que las estacas no se deshidraten y puedan enraizar. Aquí el recipiente que manejamos es cubeta de 40 cavidades. Aquí la persona está sembrando las estaquitas. No se utiliza ninguna clase de hormona, se siembra directo
Y el sustrato que manejamos acá es corteza de pino previamente compostada. Entre 25 a 35. Estas son las áreas de crecimiento de las diferentes especies pues, que manejamos en esta empresa. Estas son semillas de árboles previamente identificados con las mejores características de fuste, de forma, de copa, pues que se vienen a propagar y pues a germinar para poder tener una plantación y así poder aprovecharla en un futuro. En el occidente colombiano se encuentra el departamento del Chocó. Es la única región con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Además cuenta con la cuenca del río Atrato y las selvas del Darién. Es considerada una de las zonas más lluviosas del mundo y por esta razón la agricultura se dificulta. Sin embargo, se produce plátano, arroz, maíz y cacao. Por su parte, la ganadería, la explotación de oro, plata, cobre y madera son la fuente principal de ingresos de este departamento. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el 12% de la población chocoana es indígena y el 82% es afrodescendiente. La comunidad que más movilización de madera realiza al año es la de Río Sucio, que extraen en promedio 100.000 metros cúbicos de las especies bálsamo, abarco, olleto, caracol, chingalé, choibá y sande, entre otras, que son maderas destinadas a la elaboración de muebles y productos para la construcción. En Río Sucio tenemos un centro de acopio donde ubicamos todas las semillas de teca, roble y cedro. Las plántulas o el material vegetal se trae de un vivero que queda en Carepa. Del vivero a Turbo la transportan en un camión. De Turbo a Río Sucio en lancha o barco. De ahí la trasladamos a cada uno de los usuarios o las parcelas donde ellos van a sembrar o a reforestar. El primer paso es la adecuación del terreno. Rocería, tumba, si hay que tumbar, trazado y estaquillado. Después que ya se estaquilla, se coge la plántula y en cada uno de esas estaquillas va una plántula. Se siembra en forma de cuadro a 3 metros, entre surcos y entre calles. El hueco se hace dependiendo el tamaño de la plántula. Si es de más o menos de 20 o 30 centímetros, se hace un hueco más o menos entre 5 y 10 centímetros de profundidad, que quede tapada bien la raíz de la plántula. Después de haber sembrado la plántula, o sea, no se le echa ningún abono, cero veneno, cero químico, ¿ya? Simplemente con la materia orgánica que tiene el suelo, con eso es suficiente para que la plántula se desarrolle. Para poder explotar madera no se necesita ser un gran productor. Por ejemplo, puede asociarse con personas de su comunidad para aprovechar la madera de los terrenos o de los bosques nativos cercanos. Para nosotros hacer un aprovechamiento racional que exige la corporación y el mismo gobierno, exige que nosotros solicitemos una licencia de aprovechamiento forestal para aprovechar el bosque, porque tenemos en cuenta que el árbol nace, crece, reproduce y se muere. Entonces cuando el árbol está para morirse, ahí el hombre lo aprovecha de una manera racional. Y para complementar eso, estamos adelantando programas con la Corporación de Reforestación. Estamos ahora con un programa de reforestación de teca. Estamos reforestando. ¿Cuál es la madera más cara del mundo? A. El comino crespo. B. El abarco. C. La teca.
D. El cedro. Otros cursos ofrecidos por el SENA son Conocimientos y conservación de la madera, Armado e instalación de pisos de madera, Agroecología y desarrollo cultural. Ya regresamos con TVWeb Educativa. Estás viendo Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 1. La respuesta correcta es la teca. Es un árbol frondoso originario de la India que alcanza más de 30 metros de altura. Se le conoce como la reina de las maderas porque su apariencia se hace más bella con el paso del tiempo. Usted no solo podrá obtener beneficios económicos de la madera, también debe aprovechar los frutos y los pastos del bosque, pues constituyen un punto importante para la rentabilidad de su negocio. Pero para garantizar las ventajas económicas, la conservación y el desarrollo sustentable de su terreno, se debe tener una estrategia cuidadosa que no lleve a la sobreexplotación de los recursos, porque afectaría el ecosistema. Frente a los productos no maderables del bosque, o sea, que no constituye en ningún momento la extracción de madera, estamos bastante atrasados en el país. Se tiene conocimiento de que los bosques generan taninos, generan algunas sustancias para generar pinturas. No solo los árboles, sino el ecosistema como tal, estamos hablando de fauna silvestre. Cuando uno habla de los bosques, ahí es importante tener en cuenta que los bosques regulan caudales y eso es un producto no maderable, el agua. Y no es que el bosque produzca agua, la regula. El bosque es un sumidero de carbono, entonces su follaje y en todos esos procesos de reemplazamiento del bosque está recibiendo el carbono que nosotros finalmente estamos enviando a la atmósfera. Entonces también es una condición importante de los bosques como parte del proceso de efecto invernadero y el cambio climático. El turismo. Centroamérica ha explotado los bosques a nivel de turismo cantidad. La gente que está volviendo al país está recorriendo bosques solamente para respirar aire puro, para practicar deportes al aire libre. Entonces las zonas boscosas empiezan con la posibilidad de generar divisas diferentes a sacar madera. Entonces finalmente hay que entender que el bosque no solamente da madera, el bosque da vida. Y esa vida es la que tenemos que conservar, no la madera por conservar la madera, sino la vida de la cual hace parte de la misma madera y todas las aves, mamíferos y plantas y agua y aire y todo lo que se gira alrededor de ese ecosistema boscoso. En este bosque nativo tenemos la famosa iraca. Esto nuestros ancestros lo utilizan para hacer artesanía moderna. Hacen lo que es las famosas pepenas, para soplar los fogones de leña, hacen los sombreros y hacen carrieles y escobas también. Como subproducto tenemos un sustrato de corteza de pino. Hoy en día no se recomienda seguir utilizando en los viveros suelo porque trae patógenos y enfermedades. Y en este caso la corteza sería un subproducto que lo estamos llevando a industrializando con un proceso de compostaje técnico, y yo diría que es el compostaje, el único compostaje técnico que hay en Colombia. Lo voy a explicar por qué, porque siempre es un solo producto, o sea, siempre es 100% corteza. Normalmente es los compostajes que es agujas de pino, hojas de árboles, desechos de madera, periódicos, entonces es un compostaje que nunca es el mismo. Cuando usted utiliza un compostaje de corteza de pino es siempre el mismo porque es siempre la materia prima. Entonces, en el bosque, en las plantaciones forestales, uno tiene que ser muy eficiente en el aprovechamiento, en el uso del bosque, en el uso del recurso. En el próximo capítulo veremos cómo se realiza un inventario forestal, cuáles son las características de los árboles semilleros y qué factores se deben tener en cuenta antes de la tala o del aprovechamiento de la madera. Otros cursos ofrecidos por el SENA son Conocimientos y conservación de la madera, Armado e instalación de pisos de madera, Agroecología y desarrollo cultural.
Acabas de ver Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 1.